Y gloria al Señor porque en esta semana los pastores fueron a una assessment, una evaluación de pastores aquí. Tuvieron que ir a presentar credenciales y presentar su ministerio, qué es lo que han avanzado, qué es lo que están haciendo. Esto lo hace a nivel del distrito, de todas las iglesias del Nazareno del distrito de Sur Carolina. Se reúnen todos los pastores que son credencializados y van y presentan allí sus evaluaciones, y gracias a Dios porque podemos dar un parte de victoria, porque todos estuvieron allá y pudieron mostrar de lo que están haciendo allí. Yo quiero decirles esto porque a veces la gente piensa que fue el pastor que le dio por decirle a todos pastores y que ahora ya todos son pastores. No, están estudiando, se están formando, están presentando exámenes, están siendo evaluados, y esa evaluación no la hago yo, ya le digo, es el distrito que la hace, y de hecho ni siquiera yo voy a esa evaluación, yo me quedo aquí cuidando los niños de los pastores. y estuvieron allá y pues tuvieron un tiempo de verdad de gran bendición en esto. Gracias a Dios por cada equipo pastoral que hay acá. Gracias a Dios porque creo firmemente que Dios tiene un grande propósito con cada uno de los pastores, y quisiera que le dieran un fuerte aplauso a ellos. Hermano, antes de salir quisiera invitarle a que abra su Biblia y podamos ir a estudiar la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas, ahí está, el capítulo 6. Y ¿hoy salen todos los niños? Fue que ya me pusieron que hoy salen todos los niños, dijo Jenny, menores de 11 años. Entonces los otros niños que estaban así como con cara de aburridos se pueden ir. Gloria a Dios. Qué bueno. De vez en cuando dejamos los niños aquí, no es para castigarlos, no. De vez en cuando los dejamos aquí para que ellos aprendan a estar en el servicio también, en la predicación. Y adivine quién le enseña a cómo comportarse en la casa de Dios. Los papás. Hay papás que no le dicen ni pío a sus hijos. Yo no sé si a usted no le da pena, pero a mí, cuando mis hijos hacían desorden, a mí me daba pena. Y al menos un pellizco le zampaba para que quedara quieto. Pero a veces los papás en la iglesia no le enseñan a respetar la iglesia. Y entonces los niños enseñan de que esto es un paseo y que esto aquí… Y pues desafortunadamente después se ven las consecuencias por no enseñarle respeto, no enseñarle. Entonces de vez en cuando nosotros dejamos que los niños estén todo el tiempo aquí para que el niño aprenda a comportarse. Aprenda a comportarse. Y usted, papá, es el que le va a enseñar. Yo no me voy a meter con su hijo, pero usted sí tiene que meterse con su hijo. ¿Sí me hago entender? Porque para eso usted es papá. Yo me meto con mis hijos. Y si hay que darles changleta, la pastora es experta en eso. Experta. Ella va hablando y va levantando el pie, tiene algo así, ¿no? Y va cogiendo la changleta. Y bueno, ya no lo hace, pero antes los hijos ahí sí corrían. Y tiene un tino la pastora, coge y gloria a Dios. Corrección: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papás, corrijan a sus hijos. Es una campaña de la palabra del Señor.
Listo, gloria a Dios. Ya salieron los niños, ahora nosotros vamos a concentrarnos en Lucas, el capítulo 6, el versículo 46. ¿Qué tal si usted lo busca ahí? Está después del 45 normalmente. Y dice así la palabra del Señor. En el versículo 40 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Puede leerlo conmigo a la voz de tres? A la una, a las dos y a las tres. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Oh, tremendo. Es una palabra fuerte. Y quisiera que empezar la palabra con esta área. Los hijos de Dios tenemos que honrar y obedecer. Son dos áreas que debemos de tener como hijos de Dios. Honrar. Y hace poquito honramos, ¿cómo? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Honramos al Señor hasta con nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Esa es honrar. Pero la otra área es obedecer, obediencia. Como hijos de Dios debemos de obedecer también la palabra de Dios. ¿Cómo se siente un papá que de repente su hijo lo honra, le dice: uy, papito, te quiero? ¿Quién son canchetes de marrana flaca? Entonces, pero ese hijo lo consiente, le habla bonito, le dice de todo, pero cuando el papá le dice: mi hijo, hágame esto, no hace caso. ¿Cree que se siente bien ese papá? No hace caso, no obedece. Entonces, la expresión que dio aquí el Señor Jesucristo en el versículo 40 y dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Porque algunas veces no entendemos de que somos hijos de Dios y que como hijos debemos honrarlo. Tú lo honras con tus actos, tú lo honras con lo que tú haces, tú lo honras con lo que hablas. Tú lo honras aún con lo que piensas. Tú lo honras. Pero tú lo obedeces cuando aprendes la palabra y sigues la palabra de Dios. Ahora, el problema es cuando tú no sabes la palabra, entonces no sabes qué obedecer. Y por eso debemos de estudiar la palabra. Debemos de saber qué dice la palabra. Nos falta ahí el que diga Jericó 23:4, ayúdate que yo te ayudaré, aleluya. Y eso no lo dice la Biblia. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios también. Yo quisiera hoy hablarles acerca de lo importante que es hacer discípulos. La iglesia fue mandada a hacer ¿qué? Voy a preguntarlo otra vez. La iglesia fue mandada a hacer ¿qué? Discípulos. Ahora, el problema en la iglesia es que muchas veces no hacemos lo que nos mandaron y terminamos haciendo otras cosas. Y el Señor nos guarde y nos libre de no ser obedientes a su voz y no hacer lo que Él nos mandó a hacer. Lo honramos a Él y lo obedecemos. Y debemos de obedecerle. ¿Y qué fue lo que nos mandó a hacer? Discípulos. Ahora, desafortunadamente, cuando usted analiza la iglesia de hoy en día, la iglesia de hoy en día se ha dedicado a todo menos a ser discípulos. Desafortunadamente, mi hermano, hay iglesias poderosas, grandes, que tienen de todo, y gloria a Dios, y yo le doy gracias a Dios porque hoy tenemos proyectores aquí, pantallas, luces, y todo eso es una bendición, gloria a Dios. Y si hay una luz, pues aprovechémosla, pero si no hay luz, también vamos a adorar a Dios. Y si no hay proyectores, también vamos a adorar a Dios. Y si no hay tarima, pues en el pura tierra vamos a adorar a Dios. Hace poco mi hijo David me mandó un video de cómo adoran en África y quedé extasiado viendo a esta gente y brincaba plum, plum, y yo miraba y decía: pero estos no tienen el tapete que nosotros tenemos.
era pura tierra. Y brincaban y adoraban al Señor, y eso hasta se levantaba tierra de ahí todo. Y yo miraba y decía, pero les falta hasta un proyector. Nosotros tenemos 3 proyectores y esto es ni un proyector, y mire cómo adoran. Y miraba a ver si habían banquitas o sillitas o algo por ahí, y no había ni una silla ni nada, no había sillas, la iglesia toda era de pie, pero adoraban a Dios. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros de repente nos hemos vuelto cómodos en nuestra iglesia? Y esto no quiere decir que tengo que tener un butaco ahí, algo feo para poder adorar a Dios. No, lo que quiero decir es que al que más se le dio, más se le va a exigir. Y yo le doy gloria a Dios y le doy gracias al Señor por el privilegio de poder tener unas instalaciones que podemos usar, que poder tener un sonido que lo podemos usar. Tenemos piano, tenemos guitarras, tenemos bajo, que no es tan bajo, es alto, tenemos batería. Todo lo que hay allí, tenemos salmistas, cantores, y hasta humo inventado, nos tenemos ahí humo que a veces yo, aleluya. Y todo eso es una bendición. Y lo vamos a aprovechar porque esto al fin y al cabo lo podemos tratar. Pero si eso no se enrumba hasta donde tiene que ser, entonces estamos haciendo lo que no nos mandaron a hacer. Y finalmente la iglesia se convierte en un show. Ups. Yo digo una cosa, si el que está tocando piano no tiene discípulos, no tiene que tocar piano. El que está tocando el bajo, si no tiene discípulos, entonces que no toque el bajo. El que está tocando la batería, si no tiene discípulos, que no toque la batería. Porque ¿qué fue lo primero que nos mandó a hacer el Señor? Todos los que estamos cantando aquí, si no tenemos discípulos, entonces no cantemos. Porque lo primero que nos mandó a hacer el Señor a nosotros fue ¿qué? No el show. Muchas veces la iglesia quiere meterse dentro de la iglesia y quedarse allí, y somos los bonitos, y aquí, gloria a Dios, nos vemos todos lindos, pero el trabajo está afuera, allá afuera, allá afuera. Y si aquí me pusieron unas luces, pues las vamos a usar esas luces para hacer discípulos. Y si tenemos humo, pues a punta de humo también tenemos a la gente. ¿Haciendo qué? Discípulos. Diga conmigo, yo tengo que ser un discípulo y hacer discípulos. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Esa es lo que mandó el Señor. Y cuando las iglesias se van por otro lado y se vuelven en una serie de cosas que no debe ser, ahí tiene que haber una alerta. Ojo, la iglesia no es un club. El club donde la pasamos bien, gloria a Dios, sí la pasamos bien, pero no es un club. La iglesia no es un circo donde vamos a ver la actuación. Porque si la iglesia fuera un circo, yo sería un payaso. Trato a veces de ser payaso, pero no lo soy. La iglesia no es un show, la iglesia no es un club, la iglesia no es un sitio donde socializamos. No. ¿Sabe que esa palabra me ha sonado a mí bastante? Socializar. Y socializar es como venir y tener amistad. Pero a usted y a mí no nos mandó a tener amistad. ¿Sabe qué nos mandó a tener? Comunión. Y eso forma la diferencia. Gracias. Dios lo llamó a tener comunión. Cuando nos volvemos muy parceritos, muy amiguitos y muy de para allá y para acá y para allá y para acá y lo mismo, y comemos en la misma mesa y de seguro ahí va a haber problemas. Y me ha pasado. Los líderes de red me dicen, no, que andan de amigueros para arriba y para abajo y eso es una belleza. ¿Dónde están los discípulos? No están haciendo discípulos, solo de amigos y de amigos y de amiguis. De amiguis, le digo, separe eso porque eso va a haber problemas ahí. Diga, ouch, aleluya.
Por supuesto que hay esa amistad, pero más que una amistad es una comunión. Y eso se manifiesta cuando usted primeramente tiene comunión con el Padre. Comunión. ¿Qué es comunión? Que yo tengo algo común de Él. Él tiene algo común de mí. La comunión es la unidad en el Espíritu, que yo estoy con mi Padre. Y usted tiene que buscar comunión con Dios. Y eso se refleja cuando usted viene a la iglesia y adora a Dios. Porque si usted no ha tenido comunión con Dios, entonces usted está buscando una religión. Y cuando alguien viene aquí, si no adora a Dios, no sabe adorarlo, entonces lo primero es enseñarle. Pero si se le vuelve una costumbre, entonces quiere decir que usted no está teniendo comunión y que usted está buscando religión. ¿Sabe qué enseña la religión? Que el que se pare allá, todo el mundo le dice amén. Y eso es todo. La religión enseña de que usted venga cada 8 días, viva su vida como se le dé la gana, de lunes a viernes. El sábado por la tarde empiece a medio enderezarse para que el domingo pueda ir a la iglesia. Pero el que tiene comunión el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo está en comunión con el Padre, está con Él. No es difícil adorar al Padre, no le es difícil levantar manos, porque es que eso lo hago allí en la intimidad, eso lo hago allí cuando estoy a solas con el Señor. Comunión. Y a veces, mi hermano, yo quiero que me entiendan bien, la amistad, claro que tenemos amistad, en la iglesia somos amigos. Pero creo que podemos ir a ser más que amigos. Podemos ser ¿qué? Hermanos. Y cuando hay una hermandad, eso quiere decir que hay comunión. Tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tienen el mismo papá, aleluya. Y donde están los hijos del Padre Celestial, debe de haber una revolución. Debe de haber algo allí. Amén. Entonces creo firmemente que usted y yo somos llamados de parte de Dios a cumplirle al Señor, a hacer discípulos. Toca al que está a tu lado y dile: tú tienes que hacer discípulos. O mejor bien, dígale: tú tienes que ser un discípulo y tú tienes que hacer discípulos. En Lucas capítulo 10, ahí más adelantico de donde usted estaba, el versículo 1 dice así. El 10 está normalmente después del 9. Ahí está. ¿Lo encontró usted? Versículo 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también. Lucas, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué hizo el Señor? Los envió. ¿A qué los envió? A hacer discípulos. A hacer discípulos. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debemos pedir? La iglesia debe de pedir ¿qué? Obreros. Y gloria a Dios, porque debemos de tenerlo claro. Muchas veces pedimos cosecha, pero la cosecha ya está lista, dijo el Señor. ¿Dónde está la cosecha? Allá afuera. Dijo el Señor: alzad los ojos y mirad que los campos están blancos y listos para la cosecha. Entonces, cuando nosotros como iglesia tenemos que empezar a pedir
no por cosecha, sino tenemos que empezar a pedir ¿por quién? Por obreros. Pero el obrero, ¿quién es? Diga conmigo: Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor está enviando obreros a su mies. Y el Señor quiere enviarlos a usted y a mí a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Ay, pastores, que usted no sabe la clase de trabajo que yo tengo. ¿Estás en un trabajo? Sí, estoy en un trabajo. Ahí es donde el Señor te quiere. Ay, pastor, pero es que usted supiera también la familia que... ¿Tienes una familia? Ahí es donde el Señor te quiere. Ay, pastor, si usted supiera las deudas. ¿Tiene deudas? Ahí el Señor quiere verte saliendo de deudas, yendo hacia adelante en victoria. Ay, pastor, es que si usted supiera, es que tengo una familia, unos tíos y unos... ¿Tiene tíos y primos y amigos? Ahí es donde te quiere el Señor. El problema es que muchas veces tenemos excusas para Dios. Muchas excusas. Pastor, es que yo trabajo de noche. ¿Estás de noche? Qué bueno. Ahí se necesita el Señor para que le hable a la gente que está a tu lado en la noche. Mi hijo David estaba la vez pasada diciéndome: no, papá, pues yo sí quiero servirle al Señor, pero es que no tengo tiempo. Vea, trabajo de día, de noche, viernes, domingos me toca trabajar. Y pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que... Y en la posición donde él estaba decía: no, esto aquí, ¿cuándo me van a cambiar de horario? ¿Cuándo? Y de pronto un día lo llamaron y le dijeron: David, ¿quiere trabajar de lunes a viernes? ¿De día? O sea, le faltó que le dijeran: para que pueda ir a la práctica de alabanza, para que pueda ir a hacer discípulos, para que pueda. Y me cuenta, me dice David: pero es que yo ni siquiera apliqué para esa posición. Y le dijo: ¿la quiere o no la quiere? Y yo: sí, yo quiero esa posición. Cuando usted quiere hacer la obra de Dios, Dios le acomoda las cosas. Cuando usted quiere servirle al Señor, Él va a aparejar lo que sea. La pregunta hoy clave no es si tienes, si puedes, si te queda tiempo. La pregunta clave hoy es: ¿quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Él? Es que no tengo plata. No hay problema. Dios es poderoso para darte las finanzas. Hoy aquí acabamos de demostrarlo. Mi hermano Uriel metió su tarjetazo por fe, pero Dios no lo deja en vergüenza. Yo creo firmemente que ahí alcanza y sobra para pagar todos sus gastos. ¿Y quién lo hizo? Dios. Entonces esto es un comprobar de que nosotros le sacamos excusas a Dios y Dios dice: ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¿Qué es lo que quiere? El problema es si honramos a Dios y lo obedecemos. Si realmente queremos obedecerle, si queremos hacer la voluntad de Dios. Yo creo firmemente que esta iglesia tiene que aprender a orar y a clamar para que vayan obreros a su mies. Pero cuando usted está orando y diciendo como iglesia, ¿cuántos quieren orar por eso? Para que haya obreros. Gloria a Dios, tenga su manita levantada. Haya obreros, así, con esa mano levantada, el Señor le dice: es a usted, es a usted, es a usted, es a usted, a usted y a usted y a usted que los quiero mandar. Es a usted. Dice: y la mies a la verdad es muchas, mas los obreros pocos. Y creo firmemente, mi hermano, de que Dios llama
a trabajar en su obra al que no puede. Yo soy un ejemplo de lo que está aquí. Cuando yo era niño, no iba a decir cuando era pequeño, pero no eso. Cuando era niño, Dios me habló muchas veces, de muchas formas. Me mandó profetas, me dijeron, yo iba a algún lado y había alguien que oraba por mí y de niño, y me decía, vas a predicar y vas a dar palabra y Dios te va a llevar. Y yo cuando niño, yo era muy tímido. A mí no me gustaba que me nombraran, no me gustaba pararme al frente así de niño. Y yo le oraba al Señor, ¿cómo Dios me va a usar si yo soy tímido, si a mí me da pena, si a mí Pero finalmente entendí que es que Dios llama al que no puede. Porque si yo pudiera hacerlo, entonces sería mi obra. Pero Dios te llama a ti y a mí, que tú no puedes, que tú no sabes, pero que simplemente está esperando algo de ti, que estés dispuesto, que estés disponible. ¿Alguien me está entendiendo lo que Dios quiere hacer con tu vida? La disposición, la disponibilidad, el que le diga, heme aquí, envíame a mí. Hay hermanos que dicen, Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que no pueden, que de verdad no saben cómo hacerlo. Gloria a Dios. ¿Sabe que a mí me preguntaron hace poco en reunión de pastores y me dijeron, pastor, ¿usted qué cree que debemos hacer para que alguien nos venga a enseñar cómo tener una iglesia más grande? O qué debemos de hacer. La pregunta era así: ¿qué debemos de hacer con esas iglesias que tienen 30 personas, que tienen 40 personas, que tienen 100 personas? Entonces mi respuesta fue: creo que debemos de trabajar y punto. Porque cuando yo tenía 30 personas, trabajé para poder tener 50 personas. Y ahora tengo 50 personas, tengo la autoridad para poder hablar al que está con 30. Pero más arriba hay alguien que tenía 100. Y oramos al Señor y buscamos 100 personas para la iglesia. Y cuando llegamos a 100 personas, estaba allí. ¿Qué es lo que quiero decirle, mi hermano, con este proceso? Que yo nunca voy a estar preparado para el paso siguiente. Yo nunca he pastoreado una iglesia de 500 personas, pero la voy a pastorear. Yo nunca he pastoreado una de 1000 personas, pero lo voy a hacer. Dios te llama a hacer cosas que tú no puedes hacer, que tú no lo sabes hacer. Porque a veces nos pensamos, pero ir a ser discípulos, pero ¿cómo si yo no sé? Yo ¿qué hago? Yo ni ¿qué le digo? ¿Qué puedo hacerle? Pero la palabra de Dios dice: abre tu boca que yo la llenaré. Te voy a dar palabra, yo no sé cómo, pero usted va a hablar y usted va a decir cosas que aún ni siquiera había pensado usted decirlas, pero en el momento cuando usted está hablando de Cristo, cuando usted está discipulando, cuando está enseñando algo, empiezan a salir. Que a veces nosotros nos hacemos la idea, eso es que no, el que puede tener discípulos o hacer discípulos, eso es los que ya estudiaron como 5 años en el seminario y esos sí son los que pueden hablar. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta tierra lo que hay, en esta tierra, los Estados Unidos, un Estados Unidos donde hay abundancia de todo. ¿Sabía usted que este es el país que más bota comida? Abundancia en todo sentido. Hay algo de escasez muy grande que escasea en este país. Ahora quiero decirle algo: si usted quiere volverse una persona importante, busque lo que se necesita y aprenda a hacerlo. Si se necesita
soldadores. Aprenda a ser un soldador y verá que usted va a tener trabajo. Si se necesita los de roofing, pues aprenda. El problema es no ver la necesidad, no saber dónde está la necesidad. Y creo firmemente que en este país, el país de abundancia, hay una gran necesidad. Y es una necesidad de liderazgo. Liderazgo es necesario. Liderazgo en este país, la gente tiene de todo, pero no hay líderes. Y yo creo firmemente que el Señor Jesucristo, cuando le habló a la iglesia y le dio la orden de ir y hacer discípulos, cuando usted hace discípulo, usted es un líder. La vez pasada estaba en reunión de líderes y ellos me trajeron una discusión que quiero ponerla aquí en pleno de toda la congregación para que ustedes me apoyen. Pastor, ¿sabe qué? Es que la escuela de líderes, ese nombre asusta a muchos. Y yo me pongo a mirar y yo digo, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos en este lugar? ¿Qué debe de producir este lugar? Gracias por los 3 que me ayudan. Cambiémosle el nombre a la escuela de líderes por la escuela de Pepita. Cambiémosle el nombre de líderes. Es que eso de líderes, la palabra líderes asusta a la gente. Quiero decirle algo, mi hermano, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted ya es líder. Usted hace la diferencia. Usted es diferente de todos los demás. Y por eso creo firmemente que la formación en esta iglesia es formar líderes. Un líder es aquel que tiene algo, que sabe algo que otra persona no sabe y que por eso lo pueden seguir. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes el poder dentro de ti. Tú tienes algo poderoso y la gente te seguirá. La gente te preguntará. Si no es porque eres muy bonito, es porque Dios ha puesto el Espíritu Santo en tu vida para darte gracia delante de los demás. Por eso usted puede pensar y decir, ¿por qué es que vienen y me hablan y me preguntan? ¿Por qué la gente viene de pronto y viene y de un momento a otro empieza a contarme toda su vida? ¿No le ha pasado a usted eso? Porque usted es un líder. Porque usted es una líder. Yo no sé, pero vea, yo entro a alguien y yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted recién conoce a alguien en una reunión y se sienta y esa persona de pronto empieza a contarle toda su vida. Y usted dice, pero si yo venía a una fiesta y en cambio aquí mira, ahora resulté de consejero. Porque usted es un líder. Usted no necesita los títulos que necesitan. Es más, el Señor Jesucristo a los que buscó no eran los mejores. Sus 12 discípulos los buscó y los formó, pero no eran los mejores. ¿O usted qué cree? Uno que se echaba la plata al bolsillo y se la robaba, ¿era bueno? Ahora, ¿usted creería que el Señor Jesucristo se equivocó al haber escogido a Judas para que manejara las finanzas? Porque Dios busca a gente que no puede para que dependan de Él. Lo que pasó fue que Judas no quería depender de Él, no quiso depender de Él. Y uno diría, no, pero ese Judas tan malo, pero ¿qué tal de Pedro? Pedrito el atravesado, apóstol, ya apóstol, y andaba armado. Dirían en mi tierra, machetero era el tipo. Apóstol, el apóstol Pedro, y andaba con severa vaina así. A ver, yo creo que Pedro decía, o acepta a Cristo o sea que el Señor Jesucristo no buscó a los mejores, no buscó a los expertos, no buscó, al contrario, buscó allí al que no sabía.
Pero sabes, si había algo poderoso, era que después decían, ¿y ese no es un pescador? No lo conocimos como pescador, como que no tenía mucho estudio, como no que sea, pero mírelo cómo habla. Pero mírelo cómo, ¿por qué fue lo que pasó en su vida? Fue que el poder del Señor Jesucristo le tomó, le tocó, lo llenó del Espíritu Santo y ahora es un líder. Ahora es un líder. Dale la gloria a Dios. Pensamos que el líder es aquel que tiene mucho estudio, está muy preparado. Creo firmemente en la preparación. Y si no, pregúntele a los pastores cómo los tengo ahorita. Acabamos de empezar 2 cursos de seminario teológico online y están clavados de cabeza ya haciendo tareas. Pero si algo de verdad quiero hoy dejar claro es que Dios no está ya buscando a alguien experto. Dios no está buscando a alguien supercalifragilístico espidalidoso. Eso fue profético. Dios está buscando a alguien que simplemente le pueda decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios te quiere, Dios anhela hombres y mujeres que estén dispuestos. Creo firmemente que como iglesia lo que debemos de hacer es preparar, empoderar, levantar y enviar líderes a hacer la obra donde tiene que ser. El problema es, mi hermano, si usted lo tiene consciente de que Dios te llamó a ti para ser un líder, para ser alguien que hace la diferencia. Ahí precisamente en su área de trabajo usted es el que tiene que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo, otras personas no lo tienen. ¿Y qué hago, pastor? Abre tu boca. Abre tu boca. El problema de los cristianos hoy en día es que no quieren abrir su boca. El problema de los cristianos es tener y pasar desapercibidos en un mundo donde se necesita urgentemente líderes. Eric era un amigo que yo tenía en toda la parranda de amigos que teníamos cuando jóvenes. ¿Sabe? En ese tiempo yo era de la secreta. Era cristiano. De niño nací en el evangelio y era un muchacho que iba a la iglesia, pero allá con mis amigos no demostraba lo que yo era. Eric un día se empezó a enfermar y yo lo visité. Un día Eric me dijo: mano, yo quiero hacer cosas locas, raras, quiero vivir la vida porque no tengo mucho tiempo. Yo me reí y le dije: fresco, hermano, no. De niño, de jóvenes, no tengo mucho tiempo. Lo dejé beber 2 semanas y cuando me encontré con los otros amigos me dijeron: ¿sí sabe lo que pasó con Eric? ¿Qué pasó? Se murió. Y me entró un frío a mí tan fuerte. Yo me acuerdo, yo tenía 11 años, 12 años por ahí. Lindo, de esos jóvenes hermosos que éramos en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. ¿Se acuerda el cachumbo así de Alf? ¿Se acuerda los pantalones así bien apretados, así? Yo era una boleta completa. Y de verdad que eso a mí me impactó mucho, porque en medio de ese grupo necesitaban un líder y yo nunca fui un líder para él. Eric murió y a mí no se me ocurrió haberle hablado de Cristo. ¿Sabe qué conclusión saqué de eso? No se me vuelve a ir uno solo que no le haya hablado de Cristo. Y aquí estoy hablando de Cristo.
La necesidad de liderazgo es muy importante, mi hermano. Usted no necesita un título, usted no necesita ser el gerente de la empresa. Usted puede ser un cargo humilde. Mi hermano Carlos, que es pastor y que tal vez venga en unos días de estos y se los voy a presentar, un hermano mayor que yo tengo, él es pastor, pero también empresario. Y él tiene una empresa, una editorial. Y una de las cosas que a mí me impactaba, porque yo de los primeros trabajos que yo tuve fue ir allá a la empresa donde mi hermano, eso es lo peor, uno ir a trabajarle al hermano. Pero gracias a Dios, porque ahí aprendí el arte de la mensajería. Paquetes para allá y paquetes para allá. Y libros y de todo. Y ahí en esa editorial había un movimiento bastante fuerte. Pero si algo que a mí me llamaba la atención era que había una hermana que era la que hacía el aseo y la que servía los tintos. En Colombia hay una persona que lleva el cafecito y le entrega el cafecito a las personas que están ahí y se atiende. Y esa señora estaba ahí, pero esa señora tenía algo muy especial. Esa señora, cada vez que estaba en su oficina, cantaba. Ella no tenía oficina, era una cocina. Si no me lo entendió. Y ella cantaba y adoraba al Señor en su oficina, y lavaba los trastes y todo en la oficina, y llevaba los cafés y le llevaba un café al uno, llevaba un café al otro. Pero cuando había problemas en la editorial, a la primera persona que llamaba a mi hermano, mi hermano era a esa señora, la señora que hacía el aseo, la señora que servía tintos o cafés. Esa señora era la primera que estaba en la oficina del gerente. ¿Y sabe para qué la llamaba el pastor? Para, juntamente con su esposa y esta señora, oraran. Había contratos que tenían que hacer, y antes de que saliera la cotización o lo que fuera, la llamaban a ella, la persona que hacía el aseo, la persona que servía los tintos, era la que último momento ponía la mano y oraba juntamente con él y la esposa, y decían: Padre, reclamamos este contrato en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, ayúdanos, bendícenos. Listo. Y ella volvía campantemente. Yo le pregunto, ¿sería esta mujer líder? Tenía que tener el puesto de la doctora, la gerente, la contadora, la no sé qué. No, simplemente ella sabía, ella tenía en claro que esta mujer era una líder, y que donde estuviera seguía siendo una líder. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Que el Señor te ha llamado, que el Señor te está llamando, que Él te está diciendo: búscame, porque donde tú estás, ahí te he puesto como líder. Quiero que hagas. Ahora, muchas veces estamos pidiendo por cosecha, y yo oro por la cosecha. Creo firmemente en la cosecha que viene para esta iglesia. La he visto en el Espíritu. Mi hermano, no vamos a caber en este lugar. Pero esa cosecha no es tanto el problema, la cosecha. El problema es si hay líderes, si hay obreros para sostener la cosecha. Si hoy en día, por la gracia y la misericordia del Señor, vinieran 200 personas a este lugar, ¿sabe qué pasaría? Estaríamos en problemas, porque son 200 más las 300 que hay. Entonces hablamos de 500 personas. Debería de haber un liderazgo para manejar 500 personas. Entonces mi pregunta como pastor es hacerme la pregunta: ¿estamos listos para la cosecha? Si no estamos listos, ¿a quién enviamos a la cosecha? ¿Tengo a alguien que esté listo para ir a la cosecha? Por eso se llama escuela de líderes. Se llama escuela de líderes porque usted es un líder. Porque lo que hay en usted, gente allá afuera,
no lo identifica plenamente, pero en el espíritu pasa algo, te buscan, quieren un consejo tuyo, quieren saber, quieren ayuda, quieren. Y tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es hacer discípulos, es hablarles de Cristo. Pero a veces nos estamos preocupando. Señor, envía a los 200, aleluya, manda a los 200. ¿Y quién va a atender esos 200 que van a venir? No falta el hermano que dice: heme aquí, envíalo a él. ¿Reconoces esto? ¿Sabes que tú eres líder? ¿Eres una mujer líder? ¿Reconoces que tienes un llamado de Dios? Aquí no necesitamos que usted haga curso 1, curso 2, curso 3. Lo que necesitamos es que sea el líder que es donde tiene que ser. Si usted no está haciendo lo que tiene que hacer, Dios va a demandar de usted las vidas que están alrededor suyo, que se están perdiendo y están yendo al infierno porque usted se decidió estarse callada o callado. Si usted se sabe un versículo, un solo versículo, uno solo, no necesita saberse toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, es que tengo este problema y esta dificultad. Mira, yo te puedo decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hago con mi marido? Que mira, yo te puedo decir que porque de tal manera amó Dios al mundo. Créame, mi hermano, la palabra tiene poder. Pero tú no puedes esperar a hacer el grado o a hacerlo esto. Otra vez le digo, soy uno de los que cree firmemente que tenemos que prepararnos, sí. Y por eso proveo las herramientas aquí para que usted estudie. Si usted no quiere estudiar, es que usted es un vago. Pero aquí te puedo llevar desde el punto 1, 0, te puedo llevar a un encuentro. Perdón, antes del encuentro te puedo llevar a Cristo. Aleluya. Después de eso te puedo llevar a un preencuentro, un encuentro, después un posencuentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de escuela de líderes. Después puedes entrar a seminario teológico, puedes sacar un bachillerato en teología. Y si usted quiere seguir adelante, usted puede sacar un máster. Y si quiere seguir más, puede sacar un doctorado aquí en esta iglesia. Si usted quiere. Y mi trabajo como pastor es darle la herramienta para que usted se prepare, para que usted lo haga. Pero sabe, la gente quiere encontrar un club en la iglesia y cuando le dicen aquí hay que estudiar, ¿qué? ¿Es tu qué? Hay que estudiar. Vamos a hacer el curso post-encuentro. Y vas a tener este libro y vas a hacer esta tarea. ¿Tarea? Si yo soy un hombre muy ocupado, una mujer muy ocupada, no. Porque hay gente que cree que hacer discípulos o ir a la iglesia es simplemente ir, dormir media hora y antes de ir decirle a alguien, ore por mí, sí, ore por mí. Ore, écheme algo a mí, écheme agua bendita, lo que sea. Écheme ahí que ya esto, hasta el pelo se me está cayendo, écheme algo. Pero no es así, no es que yo le eche cualquier vaina a usted y ya sale. Toca al que está a tu lado y decirle, aquí hay que estudiar. Pero aún así, mi hermano, si hoy es el primer día de su vida que viene a esta iglesia, te invito a que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y si tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy de aquí, de estas puertas para afuera, vas a salir como líder.
como un líder transformador, como un líder cambiado. Por eso podemos entender las palabras del Señor Jesucristo cuando nos dijo que nosotros somos sal y luz, porque donde vamos damos sabor, donde vamos preservamos. La sal preserva, no deja que se dañe. Cuando no habían neveras en la época de las abuelitas, ¿qué hacían con la carne? Se salaba, se echaba sal ahí, y se colocaba esa carne. ¿Se acuerda de las abuelitas? La adobaban bien saladita y todo. Uf, esa comida sí era. Habían unos que la cogían y hasta la ahumaban. Carne ahumada. Pero ¿sabe por qué no se dañaba y no se podría y no le salía gusanos a esa carne? Porque tenía sal. Y cuando dice la palabra de Dios que tú y yo somos sal, es que nosotros preservamos, trancamos la corrupción, trancamos los gusanos que se quieren meter. Eso eres tú, mi hermano. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Allí donde están trabajando todos y todos están ahí 10, 20 y pum, pum, y cuando el uno de por allá se machuca un dedo, dice una de esas palabrotas que, y de pronto usted como hijo de Dios está trabajando ahí también y de pronto se machucó un dedo. ¿Y usted qué dice? Ahí ahí forma la diferencia. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuando alguien se empieza a portar mal y empieza a gritar y a tirar todo allá en el trabajo, ¿usted qué? ¿Le ayuda a tirar las cosas, a romper o a acabar? O usted lo llama y le dice: hola, hijo de Jezabel, venga para acá. ¿Cuál es tu problema? No, es que ¿sabes qué? Cristo te ama y puede transformar tu vida, la de tu hogar, y si los dos oramos, puede transformar hasta la del jefe. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si? Eso es ser sal. Pero de repente usted también se le une para tirar las cosas, para romper las cosas, entonces no está haciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedecen? Tú eres un líder y como líder tienes que comportarte. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hay algo poderoso que tú tienes que allá afuera lo necesitan. La necesidad más grande de este país es líderes, líderes dispuestos. Un líder, en primer lugar, entiende y ve la necesidad. Un líder, en segundo lugar, luego que ve la necesidad, actúa y a tratar de solucionar la necesidad. Un líder, en tercer lugar, le enseña a otros cómo ayudar y arreglar esa necesidad. Y en cuarto lugar, un líder, cuando ve la necesidad, cuando prepara a otros, envía a otros a hacerlo. Eso es lo que debe ser la iglesia. Ese es el concepto que yo tengo de iglesia. Soy el pastor de esta iglesia por su misericordia y por su amor. Dios me ha llamado a empoderar a hombres y mujeres para enviarlos a cumplirle a Dios. Dios me ha llamado a no simplemente llenar estas bancas y que usted venga y caliente banca media hora, 1 hora, 3 horas y se vaya y siga siendo el mismo. No, Dios me ha llamado y me ha puesto una tarea de tomarte a ti y empoderarte y llevarte a la transformación de tu vida, y luego que de tu vida que sea transformada y tocada por el poder de Dios, tú vayas y hagas lo mismo allá afuera. Eso se llama liderazgo. Eso se llama. La iglesia no está para hacer shows. La iglesia no está para
para jugar a, no sé. Debemos de hacer discipulado. Ninguno de nosotros llegamos a este lugar aprendidos. Yo no sabía lo que era dirigir una iglesia de 50 personas hasta que las tuve. Yo no sabía. Yo no sé dirigir una iglesia, lo que es dirigir una iglesia de 500 personas hasta que la tenga. El problema es, mi hermano, ¿qué esperas tú de una iglesia? ¿Qué esperas tú del liderazgo de la iglesia? ¿Qué quieres de la iglesia? ¿Qué esperas de una iglesia? Pastor, a mí me gusta que me hablen bonito, que me digan cosas bonitas, que me lleven y me consientan y ta ta ti, ta 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 y ta ta ta. Hermano, no podemos jugar cuando de por medio hay algo tan grande y tan poderoso que es vidas. Este negocio que se llama iglesia maneja vidas. Y por eso yo y todos los pastores estamos en un reconocer lo importante que es no quedarnos jugando a la iglesita, no quedando jugarlos a que hermanito, ay qué lindo, ay que Dios le bendiga, ay que no. Creo que tenemos un gran llamado. Creo que es algo muy, pero demasiado importante. Creo que usted y yo tenemos el trabajo más importante del mundo: salvar vidas. Salvar vidas. Por eso, todo este tiempo usted ha estado escuchando de superhéroes, hombres y mujeres común y corriente que son superhéroes. ¿A dónde estás? ¿Qué es? Quisiera que me acompañaras allí a Hechos, capítulo, oh my God, se me fue el tiempo. Vamos a Hechos capítulo 9. Yo estoy predicando muy lento hoy, ¿verdad? Estoy muy calladito. Espere y verá. Espere que ya viene la emoción. No, ¿sabe qué? He estado pensando y creo firmemente que esto, sobre todo esta palabra, la iglesia la tiene que entender, no porque le meta mucha emoción, sino porque ustedes lo entiendan. Hechos capítulo 9, versículo, ¿qué tal de ahí el versículo 10? Ayúdeme con el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, discípulo. Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué? ¿Cómo dicen los discípulos? Heme aquí, Señor. La respuesta de un discípulo es: heme aquí. Y dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿qué? Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Quiero mostrarle y ubicarlo. Este es el momento donde ese hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que perseguidor de la iglesia, un hombre que todo el que se llamara cristiano lo cogía y lo llevaba preso, lo arrastraba, o si no lo hacía apedrear y morir allí. Esa era su tarea. Un hombre que lo hacía así porque eso era lo que él creía que estaba haciendo bien. Pero dice que Saulo de Tarso un día fue así, iba caminando hacia Damasco porque iba a buscar más cristianos. Y yendo hacia Damasco se le presentó nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo en persona. Se le presentó y dice que fue un resplandor poderoso que él cayó a tierra, y allí en tierra él trataba de ver, pero solo veía una luz, y empezó a escuchar la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento entonces él dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Me gusta esa palabra, mi hermano. Porque yo no sé si usted ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, pero yo he tenido encuentros sobrenaturales con el Señor. Y cuando me encuentro con Él y cuando viene su poder, mi hermano, lo único que puedo hacer es tender mi mano y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay alguien que tiene que entender y saber lo que es tener un encuentro sobrenatural con Dios. Cuando usted sabe que es que Dios mismo le salió al camino, Dios mismo te quiere hablar, Dios mismo te lleva allí, y lo único que está esperando es que usted extienda su mano y que usted le diga a él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y simplemente el Señor le dijo: entre a Damasco y espere que alguien va a venir. Y dice que Saulo entró, y él entró allí y no podía ver porque la luz resplandeciente no lo dejó ver. Y durante 3 días estuvo allí con un encuentro con el Señor, buscando la presencia de Dios. Dios le habló, le habló, le habló, le habló. Y de repente viene una visión. Dice que él había visto a un hombre llamado Ananías que entraba por las puertas, y que al entrar allí él pondría su mano y recobraría la vista. Eso lo vio Saulo. Eso lo vio Saulo. Él estaba esperando a Ananías. Pero ¿quién era Ananías? Ananías era un hermano de la iglesia de Greenville, por la Haywood, por ahí estaba. Un hermanito cualquiera. La Biblia solo habla de Ananías en ese momento. Nunca más vuelve a hablar de Ananías. Y de pronto Dios le habla a ese hermanito que va a Greenville, sobre la Haywood. Nadie dijo amén. Y ahí a ese hermanito que de repente le habla a Dios y le dice allí, le dice el Señor: mira, quiero que vayas, Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate a la calle, y ya le dio la dirección ahí, la 1201 con la Haywood Road, vaya ya, eso ahí. Y dice: ha visto en visión a un varón. O sea, le dijo: Saulo ya te vio a ti. Ahora entiendes por qué la gente te busca. Porque ya te vio, ya sabe que tú tienes algo para ellos. Tú tienes algo para ellos. Eso se llama liderazgo. Y dice que Ananías, dice ahí el versículo 13, y dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender todo lo que invoca tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento mío escogido me es este. ¿Usted sabe lo que fue Ananías ir a buscar a Saulo, que era el que los estaba persiguiendo? Y los quería perseguir no para darles consejo, no para darles picos y abrazos, los estaba persiguiendo para echarlos a la cárcel. Pero de repente Dios le habla a Ananías y le dice: ve y háblale a ese hombre. Ananías, un hermano común y corriente que de pronto está deseoso de aprender la palabra, pero no se sabe toda la palabra, pero en ese momento él dice: pero ¿yo qué hago? Si este señor es un hombre muy influyente, muy poderoso, tiene autoridad, aún la tiene autoridad hasta aquí, hasta Greenville. Y él dijo, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Algunas veces nosotros vamos a estar al lado de gente donde usted dice: pero ¿y qué le digo? ¿Qué hago? Pero Dios le dice: háblale. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. No tengas miedo de hablar de Dios. No tengas miedo. No sé a quién te ha puesto el Señor alrededor. Tal vez gente muy importante, muy. Y
tal vez algunos de ustedes con su poquito inglés, pero usted puede decir Jesus loves you. I know, you understand. Qué importante, mi hermano, que usted sea luz. Usted puede ser el jardinero que arregla la casa de ese señor muy. Pero usted es un líder y usted tiene algo que decirle a esa persona. Y creo firmemente, mi hermano, de que Dios te ha rodeado de gente que necesita de ti, que necesita que tú abras tu boca, que tú digas lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. Mi hermano, eso tan poderoso no se puede callar. No se puede callar, mi hermano. Y Ananías entonces dice allí, escogido es, por instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga, ¿se da cuenta a quién usted le va a hablar? Tal vez a alguien que Dios ha escogido para hacer cosas muy grandes, que se salvará si tú abres la boca. Que habrá un cambio poderoso en su vida si tú simplemente decides ser lo que tienes que ser, sal y luz en medio de las tinieblas. Mi hermano, usted no sabe la persona que esté trabajando a su lado. Tal vez usted dice, pero ¿y cómo le hablo si este solo maldiciones dice? Si este solo echa de todo ahí, ¿cómo le hablo? Háblale, porque ese que está ahí, instrumento escogido es para mí. Por eso dice la palabra, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y tal vez usted no tenga todo el estudio, tal vez usted no tenga toda la escuela de liderazgo todavía, tal vez usted no tenga, lo único que tiene es un versículo que puede decir porque lo vive, porque sabe que es la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mi hermano, si un solo versículo te sabes, da ese versículo, dalo, habla. Mi hermano, nosotros podríamos hacer muchas cosas aquí a nivel de recreación y tener una iglesia contenta, recreativa. Y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. Ahora, no es pecado recrearse, no es pecado alegrarnos, no es. Pero el problema es cuando una iglesia hace el énfasis en la recreación y no hace el énfasis en lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y qué fue lo que nos mandó a hacer el Señor? Discípulos. Podemos dejar y convertir esta iglesia en un club. Y que ustedes me aman y yo los amo, y nos queremos y nos amamos, y wow, qué linda familia y cómo somos. Es verdad, les amo en el amor del Señor, pero tengo una visión de salvar vidas allá afuera. Y quiero invitarte a que lo hagas, que no te quedes callado, que no te quedes callada. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ir a presentarse delante de Saulo para Ananías representaba la muerte. Representaba que aquí me va a pasar algo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice allí, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Creo firmemente que un discípulo primero atiende a la voz de su Señor y obedece. Y si Dios te dice habla, tú hablas. En segundo lugar, creo que hay que pasar por algunas dificultades, porque alguien te tildará de loco o de loca por hablar de Cristo, porque alguien te pondrá el dedo, pero sabes, tú sabes muy bien que estás siendo un discípulo de Cristo. El siguiente versículo dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Usted sabe, mi hermano, eso era profético. Él ni siquiera sabía qué le había pasado a Saulo, y le dijo hermano.
a Saulo, el duro, el poderoso, el que podía echarlo a la cárcel, que podía hacerlo matar, de repente le dice hermano, porque sabe, mi hermano, en ese momento allí Ananías se había empoderado de Cristo Jesús. Y ya no se veía como el hermanito, el chiquitico, el que no, se veía y le pudo ir a hablar de tú a Saulo. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú tienes la palabra, cuando tú vas en el nombre de Cristo Jesús, tú vas con autoridad. Y tú puedes mirarle a los ojos y así sea tu jefe, poderle hablar y declarar el reino de los cielos a esa persona. Autoridad, mi hermano, autoridad. Lo segundo, tercero, ya se me fue la cuenta, que tiene un discípulo es autoridad en Cristo Jesús. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y el siguiente versículo dice así: y al momento les cayeron de los ojos como escamas. Quiero decirle, mi hermano, que Dios te ha llamado para hablarle a alguien, para ir a abrirle los ojos a alguien, para quitarle esa ceguera espiritual a alguien. Alguien que tú conoces, yo no lo conozco. Alguien que es cercano tuyo, yo no me puedo acercar allí. Por eso es tu trabajo, no mi trabajo. Mi trabajo está en empoderarte a ti para ir a hacer lo que debes de hacer. Pero creo firmemente que hombres y mujeres serán transformados a través de tu discipulado, a través de lo que tú digas. Pero no sé, hasta ahora estoy en posencuentro, ¿sí? Pero ya tienes a Cristo en tu corazón, ya tienes mucho que decir. Ya has tenido un encuentro personal con Cristo y Él ha tocado tu vida, ha sanado, ha restaurado, ha liberado, ha hecho grandes cosas en ti. Cuenta eso, dile lo que Cristo ha hecho en tu vida y la gente va a desear, a querer seguirte a ti. Ahora, ¿hacia dónde los vas a llevar? A Cristo, a Cristo. Líder es aquel que cuando va caminando mira hacia atrás y ve que alguien lo sigue. Creo firmemente que Dios está colocando vidas, gente para que a ti te sigan. Gente que va y está detrás tuyo diciendo: lo que tú tienes yo lo quiero, lo que hay en ti yo lo quiero. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando pase eso, mi hermano, cuando pase eso, tú no necesitas, te lo repito, no necesitas el título, no necesitas nada. Cuando pase eso, mi hermano, estas bancas no van a dar abasto, porque los discípulos van a tener más discípulos, y los discípulos de los discípulos tendrán más discípulos y más discípulos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, por un instante, cierra tus ojos. Piensa qué personas ha puesto Dios alrededor tuyo. Piensa en el sitio donde te puso para ser un líder. El trabajo, la escuela, la universidad, qué sé yo. ¿Dónde te ha puesto Dios? Ahí mismo en el hogar, Dios te ha puesto para hacer luz. Ahora, tal vez sientas miedo como lo sintió Ananías, temor. Pero ahora mismo, ¿por qué no le pides al Señor? Dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, yo sé que tú me has puesto en este lugar para hablar de ti, pero Señor, a veces no sé ni qué decir. A veces pienso, Señor amado, y quiero decirlo, pero no sé. Ayúdame, Señor. Señor, yo sé, hoy entiendo que tú llamas a gente que no está preparada para hacer lo que tiene que hacer. Pues yo soy uno de ellos, yo soy una de ellas.
no estoy preparado, pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Trae a tu mente qué personas Dios ha puesto alrededor tuyo, de los cuales el Señor Jesucristo está esperando que tú vayas e impóngale manos y que de sus ojos se caigan esas escamas y que puedan ver la realidad. Ahora que ya tienes en mente cada persona, de repente el Señor está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Será posible que tú le digas: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Será posible que tú le digas: Señor, úsame? Señor, úsame. Úsame, Señor. Señor amado, si hay alguien que pueda decirle esto al Señor, yo le voy a pedir, póngase en pie, solo levante sus manos y dígale: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo lo haré, yo lo haré. Yo voy a hacerlo. Señor amado, lo único que tú necesitas es un corazón dispuesto. Aquí estoy yo. Oh, yo quiero hacerlo, Señor. Quiero llevarte a ti, Señor. Quiero entregarte a ti, Padre. Quiero darte gloria. Quiero llevar, Señor, y que tú me uses, que de mis labios salga palabra a un Señor que ni sé qué es lo que voy a decir, pero tú sí vas a poner palabra en mis labios. Que tú me pongas un poder sobrenatural en mis manos y poder darle un abrazo a alguien poderoso de unción. Padre celestial, tu palabra dice que hermosos son los pies de aquellos que anuncian tu palabra. Mira, Señor, todos los que están hoy en pie diciéndote: heme aquí, Señor amado. Heme aquí, Padre celestial. Heme aquí, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Señor, úsanos. Ayúdanos, oh Dios. Aleluya. Hermoso